Bueno, lo más importante claramente es qué es lo que se tiene que contemplar en el aguinaldo. Muchas veces surgen dudas sobre, por ejemplo, si el cálculo contempla el salario neto o el salario bruto. En este caso el salario bruto, es decir, sin ningún tipo de rebaja. También es importante que el aguinaldo no puede ser objeto de rebajas de ningún tipo, no puede ser embargado, y el único componente que se puede rebajar es cuando existe un embargo por pensión alimentaria, que se puede rebajar hasta un 50%, no más de eso. El resto es inembargable también, así sea para pensión alimentaria, pero esta es la única excepción. Pero sí, la mayoría de la gente lo que debe tener en cuenta es que no puede haber ningún tipo de rebaja. También es importante quienes tienen derecho al aguinaldo. Sí. Básicamente son todas las personas trabajadoras que tienen más de un mes de laborar para un determinado patrono. Entonces sí, así sea 3 meses lo que tiene, ya tiene más de un mes y por ende le cubre este derecho al aguinaldo. Y también a veces hay dudas con respecto a la gente que trabaja de temporada, sobre todo la gente que trabaja a partir del mes de octubre, por ejemplo, que ya empiezan a alistarse para la temporada navideña los diferentes establecimientos comerciales. En temporada navideña, igual, tienen más de un mes, esas personas tienen derecho a aguinaldo. Esos son como algunos elementos muy básicos, y de ahí en adelante sí, claramente siempre surgen más dudas que en el ministerio siempre aclaramos. Porque, bueno, justamente esto es un derecho irrenunciable que a partir de cumplir un mes tiene sí o sí que pagarse. Es usual que tienda el comportamiento de empresas, de empleadores, a tratar de evadir, incluso cuando hay periodos menores, como dice, a partir de un mes, o qué pasa, como la cuestión que le presentaba al inicio, que cuando estamos a mitad de un periodo laboral y decidimos, por ejemplo, renunciar, ¿qué pasa con ese pago? ¿Tienen sí o sí que pagarlo? ¿Y qué pasa si hay infracciones también dentro de, si la persona es despedida por algún incumplimiento, aún así debe mantenerse este derecho? Sí, bueno, con estas consultas, en cuanto a la cantidad o qué tan frecuente es tratar de evadir la responsabilidad del pago del aguinaldo, al menos en cuanto a las estadísticas que nosotros tenemos de las campañas anteriores, sí podríamos indicar que el nivel de cumplimiento que tiene Costa Rica en cuanto al pago del aguinaldo es bastante alto. Okay. Podríamos decir que, al menos tomando en cuenta las estadísticas del año pasado, fueron 375 centros de trabajo los que fueron denunciados. De la totalidad de empresas y patronos que tenemos en Costa Rica, lo que tanto públicos como privados. Tanto públicos como privados, sí. Okay. Inclusive, si es un patrono público, igualmente hay posibilidad de hacer la denuncia en caso de que no se pague el aguinaldo. Pero bueno, fueron 375, y de esos 375, únicamente 4 centros de trabajo pasaron a acusación. Es decir, el Ministerio de Trabajo determinó que no se pagó, hizo la prevención, de igual manera no se pagó ya con la prevención del Ministerio de Trabajo, y como no se cumplió con esa prevención, tuvimos que proceder con una acusación en sede judicial. Ahí respondo la tercera pregunta, de hecho. ¿Qué pasa cuando se acusa en sede judicial? Entonces ahí el juez hace una valoración de la gravedad, dependiendo de la cantidad de trabajadores, qué tanto pudo haber sido un tema inclusive de reincidencia o algo por el estilo, y fija una sanción que puede ser de hasta 23 salarios base del puesto más bajo de la escala de salarios del Poder Judicial, que anda por 460,000 colones aproximadamente, lo cual implicaría que la multa más alta andaría alrededor de 10,600,000 colones, el caso más, digamos, más gravoso que podría determinar un juez.